tardes. Estamos aquí nuevamente en esta edición de Veridiálogos, a este espacio donde nos dedicamos a pensar, dialogar, cuestionar lo que nos interesa, lo que nos apasiona, que es básicamente las verdades bíblicas y la cultura desde una perspectiva cristiana, evangélica, arraigada en la palabra y guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros aquí expresamos nuestras opiniones libremente, no es más que nuestra opinión. Y como siempre nos interesa mucho la opinión de nuestro querido hermano Guillermo Peña, el cual siempre tiene algo inteligente y sabio que decir. ¿Cómo estás, Memo? Pues muy bien. No puedo no estar mal con esa introducción, ¿verdad? Siempre tan amable que me haces favor de darme. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, yo pienso, para los creyentes y para los no creyentes. Vamos a hablar acerca del genio literario de Jesús. Y también relacionado con esto viene a colación o como nos puede servir de introducción, pues que a veces cuando leemos la Biblia ah, lo hacemos de una manera mecánica, ¿sí? Nos conformamos a veces con interpretaciones, pues que otras personas nos dan, no necesariamente son malas, no necesariamente están mal hechas o traen una doble intención, sino que no capturan toda la profundidad y la belleza del pensamiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nos vamos a centrar en esta sección de la escritura que está en Lucas 15, que todos conocen, es un conjunto de tres parábolas y termina con la tercera parábola, que es la parábola del hijo pródigo, que es una parábola muy conocida. Y, y bueno, no sé si tú tengas algo que agregar ahí, Jorge. Sí, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del Señor, de las parábolas del Señor Jesucristo, hablando en términos Ujú, literarios, es la densidad simbólica que tienen ujú. estas parábolas, que son efectivamente microobras maestras, porque son más interesantes que los microcuentos o que los haikus simplemente poéticos, sino que hablan la verdad, verdades trascendentales de muchos niveles en muy pocas palabras. Tiene una economía verbal muy impresionante. Y esta del hijo pródigo y es muy, muy interesante y por eso, ¿no? Sí, pero hay que leer las tres parábolas porque las tres están relacionadas. Ah, y también es muy importante que entendamos la audiencia, porque la audiencia también está relacionada con la parábola del hijo pródigo. Los que estaban cerca o los que se sentían cerca, ¿verdad? Como el hijo que se quedó en la casa con su padre, ¿verdad? Y los fariseos y los escribas que pensaban que estaban cerca de Dios, ¿verdad? Y los pecadores y los publicanos, ¿verdad? Que parece que son los que están lejos de Dios o los que estaban perdidos, ¿verdad? Pero que al final son reconciliados. Entonces, todo esta, todo tiene, como tú dices, tiene un significado, es muy denso, ¿sí? La manera en que el significado se lo va empacando en estas parábolas. Y, y pero yo siento que muchas veces perdemos, ¿verdad? El significado de las parábolas porque le damos una lectura ligera, ¿verdad? No meditamos en ella o no buscamos más allá de lo que siempre nos han dicho. Ahora, la parábola de la moneda perdida, si te fijas, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una moneda, no enciende la lámpara y barra la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si te fijas aquí, la parábola es un poco distinta porque está hablando de un objeto que era cercano, no se fue tan lejos, también estaba perdido, se le recuperó, se encontró y también hubo gran gozo, ¿sí? Ahora, ya eso nos sirve de preámbulo para entrar a la parábola del hijo pródigo. Sí, que es una parábola tremenda. Y ya sabemos cómo empieza. Dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes.
esta parte también es muy interesante porque generalmente el papá o el patriarca o el padre de familia en este contexto, ¿verdad? En el contexto del pueblo hebreo de estos tiempos, ¿verdad? Pues no repartía la herencia hasta que ya fallecía, ¿verdad? O hasta que ya estaba, por decir, en las últimas, en el lecho de muerte, ¿sí? Aquí el hijo le pide la herencia, ¿sí? Y, y dice aquí que le repartió los bienes. Entonces también, también nos llama la atención que, pues, que de entrada suena como algo bastante egoísta, ¿verdad? Que el hijo pues quiera gozar de los bienes que le corresponden, ¿sí? Antes de que su padre muera, o sea, como que estaba desesperado ya por irse. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, aquí también nos llama la atención cómo, pues hay un cambio, hay una especie de arrepentimiento, ¿sí? Hay una especie de arrepentimiento del hijo. Al verse él en esa situación tan tremenda, él dice, bueno, pues realmente, dice, he llegado hasta el, como decimos vulgarmente, él llegó al final de sí mismo, ¿verdad? Al final de lo que tenía y al final de las posibilidades económicas que tenía. Y ahí fue cuando él, de alguna manera, recapacitó en su situación, ¿verdad? Y en la necesidad que él tenía de estar cerca de su padre, ¿verdad? Aquí se manifiesta como una necesidad material, pues de tener, de comer y de tener un sustento, ¿sí? Pero eso va todavía mucho más allá. Entonces, cuando regresó, ¿verdad? Aquí yo pienso que la parábola del hijo pródigo, pues tiene un nombre un poquito, pues yo lo llamaría mejor la parábola del padre amoroso, ¿verdad? Porque cuando él regresó, ¿verdad? Su padre fue movido a misericordia, dice, corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo. Todo eso que está diciendo él tiene mucho significado, ¿verdad? O sea, no lo está solamente recibiendo, sino lo estaba restituyendo un lugar el cual ya él ya había abandonado. Sí, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahora, bueno, aquí finaliza diciendo, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora es muy curioso cómo en estas parábolas, ¿sí? Cuando se llega a la restitución, que lo que se estaba perdido es encontrado, ¿verdad? Hay un momento de gran gozo, ¿verdad? Tanto como en la de la oveja perdida, como en la moneda, como aquí, hay un momento de gran gozo. Es, ahora, aquí también todo esto tiene, después, más adelante vamos a ver cómo esto está ligado con otras historias de la Biblia, sobre todo del Génesis, ¿sí? Donde también hay historias acerca de dos hermanos y donde también hay historias acerca de conflictos y reconciliaciones, ¿verdad? Como es el caso de Saúl y Jacob, ¿sí? Sí, es interesante que en estas tres, bueno, en primer lugar, Lucas, era un discípulo de Pablo, era Ujú.
recordemos que era doctor, era médico, y él va y entrevista a María para hacer su evangelio. Es el evangelio, digamos que se escribe antes del evangelio probablemente de Juan. Es uno de los Ujú, evangelios sinópticos y que habla precisamente de la historia. Es la historia del hijo pródigo y de la parábola de la moneda perdida. Está nada más aquí en Lucas. En Mateo sí se menciona la palabra de la parábola de la oveja perdida. Y Lucas nos pone estas tres historias juntas. No sabemos si Jesucristo las dijo en el mismo ujú, instante o cuando las dijo en el contexto. Pero es muy interesante porque habla de una historia. Bueno, hay una progresión. Es una ujú. progresión de lo que tiene valor y lo que se busca, ¿no? Sí, Y de lo que se pierde y se recupera, ¿no? de lo que se pierde y se recupera y de qué vale la pena buscar y qué vale la pena conseguir. Yo siempre me he hecho esa pregunta desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú, vale la pena buscar? Y al principio, bueno, habla de la oveja, habla de la moneda y habla del hijo, ¿no? ujú, Y es interesante porque hay un desarrollo de la conciencia en cuanto al valor moral de qué es lo que vale más la pena, ¿no? Primero empieza con lo material, las ovejas y el dinero, y acaba con lo ujú. moral que es el hijo y es, digamos que lo que se ha perdido en términos ya humanos, ¿no? Y eso le da mayor valor, lo No, y cual nos da un... si te fijas también en la primera parábola, la oveja se va lejos, se va muy lejos de la casa, ¿no? Y él va y la recupera. Y en la segunda parábola de la moneda, la moneda no sale de la casa, está ahí en la casa, está ahí cerca nada más que no estaba perdida también. Entonces, podemos hacer hay cierto paralelismo con el hecho del hermano que se fue lejos, ¿verdad? Como la oveja y del otro que se quedó, que de cierta manera también estaba perdido, ¿sí? Y ahí la parábola ya no dice qué pasó con el hermano que se quedó, el hermano mayor, ¿sí? Que de alguna manera él mostró pues su resentimiento, no manifestó gozo cuando volvió su hermano, ¿verdad? Y se sintió herido y menospreciado, pues, con la actitud, con el regocijo de su padre, porque regresó su hermano, ¿verdad? Él inclusive le reclamó, ¿verdad? Como diciendo, yo he cumplido con todos los deberes que tú me has encargado, he estado a tu lado, pero nunca me has dado ni dijo ni un cabrito para gozar con mis amigos. Y ahí está interesante, no dijo para gozar contigo y mis amigos, sino dijo con mis amigos, ¿verdad? No le incluyó al padre. Entonces, ahí vemos que la actitud del padre, perdón, del hermano mayor, aunque estaba cerca de su papá y aunque se quedó con él, en realidad su corazón no estaba con él, ¿sí? O sea, es alguien que estaba cercano, pero estaba lejos, como la moneda de la segunda parábola, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que hay la frase que se repite en las tres historias es esta de hay más gozo delante de los Ujú, ángeles de Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay ujú, en las tres parábolas están aquí en Lucas, se repite esa idea, ¿no? De que el cielo le da mucha alegría cuando hay un pecador que se arrepiente, ujú, porque hay el encontrar el que se encuentre a una abeja, se encuentre una moneda o se encuentre a un hijo perdido, Dios, porque es la reconciliación de Dios, ¿no? Lo que está tratando de demostrar aquí es cómo Dios es el que busca al pecador y cómo ujú. cuando lo encuentra el cielo se regocija, lo cual es una idea muy interesante porque no es humanística, no es una idea humanista, sino es una No, idea que es una idea donde el que busca es Dios, es de arriba hacia abajo y no perdón, de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Todas las no. religiones Ujú. tienen esta cosa en común que es la búsqueda de Dios en el sentido de como la bamba, ¿no? Una escalera grande y otra chiquita para llegar al cielo y arriba y arriba. Es decir, haces cosas para llegar a Dios y todas las religiones, todas las filosofías son esta búsqueda de llegar a ser como Dios o llegar a las alturas, ¿no?
el nirvana es siempre buscar la iluminación o en el catolicismo es la bienaventuranza mediante las obras y las buenas obras, pero aquí lo que nos muestra es que es al revés. Es Dios el que busca al hombre y Mm. busca que el hombre se arrepienta y como nosotros tenemos una reconciliación con Dios es a través del arrepentimiento. Y como tú dijiste muy bien, el joven el que se fue del padre, él ya cuando no le queda nada, se arrepiente y entra en razón, digamos, y vuelve al padre, y el padre lo encuentra corriendo. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que esta idea de que el padre corra a recibir al hijo, lo cual era indigno en aquel entonces, Sí, culturalmente, así ¿no? es. Ujú. Y no Y es solo eso, sino... contracultural. Lo que es genial de estas historias es que son total y absolutamente contraculturales. Porque los seres humanos creemos que la iniciativa es del hombre y que yo le tengo que echar ganas y que yo tengo que cambiar moralmente, que yo tengo que llegar a buscar a Dios y que yo tengo que hacer hay el camino del monje y el camino del gurú y el camino del mago y el camino de lo que tú me quieras decir, ¿no? Y del guerrero, ¿no? Ya sabes. Los Ujú, caminos, un camino ascendente para llegar a Dios. No, 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 no. Lo que es maravilloso de lo que nos está diciendo aquí Cristo es que Dios va y busca la oveja, busca la moneda y corre a salir al hijo. Entonces hay una acción de Dios que no es común en la filosofía, que no es común en la literatura ¿no? y que nos indica la realidad espiritual de que Dios busca una ¿Y qué me reconciliación con dices? nosotros, que es maravilloso. ¿Y qué me dices del hecho de que le puso el anillo el padre? Le puso el anillo al hijo. En esos tiempos, cuando el padre daba su anillo al hijo, le estaba dando la autoridad, porque con ese firmaban algunos documentos, ¿sí? Con ese sellaban pactos y era un símbolo de autoridad. El que traía el anillo era que pues, podía mandar, ¿sí? Es muy Entonces, interesante y nuevamente es contracultural porque nosotros tendemos a pensar que debemos de hacer cosas para ser merecedores, para ser dignos del amor de Dios. Ahí inclusive cantamos canciones, ¿no? Que tienen ese sentido de voy a hacer cosas para hacerme digno del amor de Dios. Y lo que nos dice aquí Dios es yo te amo aunque no seas digno. Yo ujú, te amo porque para mí tú eres la oveja perdida. Porque para mí tú eres la moneda que perdí. Porque para mí tú eres el hijo que perdí. Y lo único que tienes que hacer es dejarte encontrar. Dejarte encontrar como hijo. Dejarte encontrar como hijo. El hijo pródigo es interesante porque hay dos movimientos, ¿no? Uno del padre, que el padre te da libertad, le da libertad al hijo para que se vaya y viva por la libre. Porque lo que es maravilloso, de acuerdo con la Biblia y con la filosofía del Señor y con la realidad que nos muestra aquí Cristo, es que nosotros vivimos en libertad de obedecer o desobedecer a Dios. ujú, Nosotros no estamos forzados por Dios a te tienes que portar así. Tú eres libre y te puedes ir por la libre. Pero cuando tú realmente te das cuenta, hablamos la vez pasada de la futilidad de la vida, cuando tú realmente te das cuenta de la futilidad de la vida, te das cuenta realmente de tu situación, no de ujú. que vayas a ser condenado en un futuro a caer en el infierno, no, estás condenado hoy a morir. Estás condenado hoy al olvido. Cuando realmente te das cuenta, es cuando empiezas a buscar la reconciliación con Dios y como en este caso el hijo pródigo se arrepiente y dice, pues mejor me vale regresar a la casa de mi padre. Yo digo, ellos, a los jornaleros les va mejor que a mí. Ujú. Y eso es algo mucho, muy profundo porque Dios está esperando ese movimiento de arrepentimiento de parte de nosotros para abrazarnos y reconciliarse con nosotros. Pero qué difícil, realmente, si tú te pones a pensar, ese momento en el cual te vences, te das por vencido, decías tú, ¿no? Ese Sí, llegaste momento al final de ti mismo, ¿no? es al final del team, lo que tú decías, que yo lo comparo con el final del de Apocalipsis 3 donde dice al que venciere la daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tenga para oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre me ha parecido muy interesante porque al que venciere, a mí me da la idea de que es al que venciere el ego. Porque lo que tienes que darte cuenta es vencer al ego, es decir, reconocer que no es cierto que tú puedes llegar a ser Dios, que no es cierto que puedes llegar al cielo por tus propias cuentas, que no es cierto que puedes ser santo, que no es cierto que puedes portarte bien, que no es cierto que tienes conciencia, no es cierto que eres coherente o que eres bueno. Este punto de ruptura en la cual te das cuenta de que eres un malvado, de que realmente vives una doble vida, ¿verdad? Porque si la gente supiera cómo piensas y qué sueñas y qué imaginas, ¿no? Que realmente estás torcido hasta la más médula moralmente, porque ni siquiera eres capaz de ser coherente con lo que tú realmente piensas que es bueno, porque así somos los seres humanos, somos inmorales hasta la más médula, hasta el occipucio, diría un amigo mío, quién Ujú. sabe qué es el occipucio, pero Sí, entonces no, es cuando no suena como algo realmente bueno. recapacitas y buscas a Dios. Es cuando te vences a ti mismo, vences al ego y dices, no es cierto que yo puedo reconocer nada, no es cierto. Inclusive me cuesta trabajo reconocer. Y ese es el milagro de la conversión, yo pienso. Sí, y aquí también no hay que dejar de ver la audiencia. Acuérdense que la audiencia estaba dividida en dos grupos. Estaban los fariseos y los escribas, y los publicanos y los pecadores. Entonces, ahí en esa audiencia también tenemos una especie de un escenario de dos hijos, ¿no? En los que se sienten cerca, pero que están lejos. Yo digo que eran los escribas y los fariseos, y los que se fueron lejos, pero que en realidad están cerca, ¿no? Los publicanos y los pecadores, ¿sí? Los que aquí también el Señor está, como tú dices, poniendo una narrativa contracultural que la vamos a ver o la vamos a ver reflejada en todo el Evangelio, que es los que piensan que ya no están adentro del reino, esos no están. Y los que piensan que no merecen estar adentro, esos son los que ya están adentro. Entonces, aquí también Bueno, les... es- yo pienso que no es que estén adentro, porque no estás adentro del reino porque lo merezcas o no lo merezcas, porque te des cuenta o no te des cuenta, sino porque te rindes ante Cristo y Así regresas es. al Padre Ah, claro, no y es automático, ¿verdad? no es automático, a eso me refiero, ¿no? No, no es Y automático. No por ser publicano o pecador ya estás. No, a lo que se refiere el Señor es que tú tienes más probabilidad, si tu corazón cambia, sí, de entrar al reino de Dios. Porque claro, los religiosos, pues esos ya están. Ellos no ven ninguna necesidad de cambiar, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Ellos dicen, no, vamos a ser más recalcitrantes en nuestras prácticas no, te voy a para... poner un ejemplo. Yo una vez le pregunté a un sacerdote, bueno, ¿usted cree a dónde, si usted se muere, a dónde se va a ir? Un sacerdote católico, y él me decía, pues yo me voy al cielo. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Pues porque tengo 30 años de ser sacerdote, ¿no? Y entonces yo pensé, está confiando en sus 30 años de ser sacerdito, Ujú, está confiando en su capacidad moral, está confiando en los puntos que se ha ganado con las buenas obras, está confiando en sí mismo. De entrada, ahí, en ese caso, por ejemplo, yo le dije, bueno, entonces tú estás confiando en ti. No estás poniendo tu confianza en Cristo, porque si estuvieras poniendo tu confianza en Cristo, dirías, yo sé que voy al cielo porque yo confié en Cristo y Él hizo la obra en la cruz. Y esa obra que Él hizo en la cruz de morir por mí es la que a mí me limpia de todo pecado, porque esa sangre que Él virtió, con esa sangre Dios me limpia, porque sin sangre no hay remisión de pecados, ¿no? Y cuando tú pones tu confianza en Cristo, tú estás poniendo con fe, confianza en Cristo. Pero si tú pones tu confianza en tu quehacer, que es el ego, tú pones tu confianza mm. en ti, en tu yo, en lo que tú eres capaz de hacer, o en tus genes, o en tu familia, o en tu pedigrí, o en lo que tú quieras, ¿verdad? No le estás poniendo en Cristo, que es el autor y consumidor de nuestra fe. Así es. Así es, sí, está muy interesante y también, obviamente,
bueno, no tan obviamente, perdón. Ahí estas parábolas están ligadas con el Génesis, ¿sí? Hay muchas historias de dos hermanos dentro de la Biblia y bueno, eso también puede ser materia de otro veridiálogos, pero la verdad a mí se me hace una narrativa magistral, ¿no? Es De, magistral porque es que es más que narrativa. Mire, yo siempre he pensado que las historias de Jesús y la historia misma de Jesús, la historia misma de la Biblia con su totalidad, es una historia tan maravillosa una vez que la entiendes, que no pudo haberse ya inventado por un hombre, por un humano. Es una no, realidad. Y estas historias que nos cuenta Cristo no son historias desde el punto de vista literario que tengan ningún símil con nada contemporáneo a Cristo. Es decir, en la literatura del primer siglo era una literatura heroica donde los personajes eran de mármol, donde no había cambios, donde los personajes eran unos y terminaban siendo los mismos, donde siempre eran personajes que no tenían defectos, ¿no? Los personajes que vemos en la Eneida o en la Odisea, heroicos y fantásticos, pero no vemos personajes con una introspección profunda. Y esta introspección es más que psicológica, es nuevamente de una profundidad espiritual. Por eso sigue resonando hoy, ¿verdad? Por eso es que sí, la Biblia claro. es, claro, por eso es que estudiamos las parábolas, porque tienen una verdad que mucha gente ni siquiera alcanza a comprender. Esto Así que yo es, te digo de vencerse a sí mismo, mucha gente no lo alcanza a comprender. La gente que piensa que no, es que yo tengo que manifestar mi destino mediante mis palabras para que me vaya bien y entonces yo voy a pensar positivamente y entonces yo estoy con mi mente controlando mi destino y estoy manifestando. Lo que estás haciendo es estás poniendo en el centro del universo tu ego. Y estás creyéndote Dios y estás pensando que tu mente, como Calimán, lo controla todo. Y no te das ujú, cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que en cualquier momento puedes caer muerto por un paro cardíaco, un accidente o que te parte un rayo. Yo tenía un así amigo es. muy impresionante porque había salido de Cuba en los ochentas y había llegado, no, en los setentas y había llegado a Estados Unidos, a Miami, pues en una balsa. Y para 19, cuando yo lo conocí, 1995, era millonario. Y era Órale. el típico, ¿no? El típico de, tú tienes que visualizar lo que quieres, ¿no? Visualiza el Ferrari, visualiza la casa con alberca, visualiza, ¿no? Y daba conferencias por todo el mundo y era millonario, tenía su propio avión, tiene una casa preciosa en Miami, todo lo que tú quieras. Y entonces, pues la gente decía, no, pues sí, ¿no? Ni hablar. Ni hablar, digo, este cuate pues está hablando porque tiene los pelos de la burra en la mano. Pero yo me Claro. acuerdo que un día fue muy triste porque un día nos avisaron que se había muerto, que su avión tuvo un accidente y se cayó. Y fue muy interesante, para mí fue muy importante porque me di cuenta que no era cierto, que la visualización y que el mentalismo y que todo eso era una garantía de ya la hiciste. ¿Por qué? Porque tú no eres dueño de tu propia vida. Y si tú no eres dueño de tu No, propia vida, pues tampoco vas a ser dueño de todo lo demás, ¿no? ¿Cuánto va a dejar Elon Musk? pues va a dejar millones y millones y billones, yo creo. No sé quién se los va a repartir, pero la verdad eso es irrelevante, ¿no? Digo, Va a dejarlo todo. sí, todo, no se va a llevar nada. Va a dejarlo todo. Lo mismo Bill Gates, lo mismo Carlos Slim, van a dejarlo todo. Porque nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Cuando tú te das cuenta de la futilidad de tu vida, de que tú eres realmente un espectador y entonces dices, a lo mejor, la vida no se trata de acumular cosas, no se trata de tener tesoros en la tierra, sino de hacer tesoros en el cielo, ¿no? Que es lo que dice, va a decir también Cristo. Ujú, Que es lo que va a decir después, ¿no? así es. Sí, entonces, también aquí hay que
hay que tocar otro punto que es importante, también hay que tocarlo con cuidado porque sobre todo en las iglesias se puede malinterpretar. Y es que leemos la Biblia de una manera muy trivial. Pienso que decimos, declaramos que la Biblia es sagrada y que es lo máximo y bla, 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 pero a la hora de la hora no buscamos más recursos para estudiarla ni para entenderla y por eso nos perdemos de estas joyas, ¿no? O sea, no llegamos a estas conclusiones si alguien más no viene a explicárnoslas. Es, claro, tiene hasta cierto, tiene sentido, ¿no? Obviamente, pues cuando tú no entiendes algo, pues buscas conocimiento de alguien más, de otra fuente, ¿verdad? No, si eso no fuera, pues olvídate, todos seríamos genios. Pero el punto es de que generalmente nos quedamos, nos conformamos con un conocimiento muy superficial de la palabra y empezamos a repetir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es muy común caer en el lugar común de que, ay, pues sí, es que el padre se regocijó cuando llegó el hijo pródigo. Y hay muchas cosas que se omiten, sí, inclusive en los sermones cuando se habla de esta parábola. Claro que es muy importante el mensaje del padre recibiendo al hijo. De hecho, yo le llamaría la parábola del padre bueno, más que del Sí, y hijo es que hay, pródigo. hay una cuestión, ahora que dices, porque yo he escuchado esa crítica y yo que doy un mensaje cada domingo, casi, a veces el problema que te encuentras es la audiencia nuevamente, ¿no? Ujú. Dices, bueno, si yo puedo ir muy profundo, ¿verdad? Pero hay veces que la audiencia no te da para ir profundo. O Sí, sea, no tienes puedes hablar razón. de escatología, no puedes hablar de los escenarios del cielo sin hablar del, de que te tienes que arrepentir, de que tienes que abrir tu corazón, de que tienes que perdonar, de lo básico. Decía Pablo, ¿no? A mí me gustaría hablarles de lo profundo, pero son niños espirituales. Sí, ¿Cómo les voy a hablar de lo profundo si no podemos hablar de lo elemental, si no conocen lo elemental, ¿no? claro. Y creo que eso habla más bien del estado sí, de las congregaciones. Y una de las cosas que disfruto de ver diálogos que podemos hablar de esto, tú decías que tiene relación con el Génesis y yo pensaba en sí, se pensaba en Adán y Eva, cómo Adán y Eva perdieron relación con el Padre, se fueron, Ujú, digamos que por la libre, perdieron por la autonomía, ¿no? Se fueron al exilio de la conciencia, perdieron la herencia y luego se dan cuenta de que son impuros y se dan cuenta de su propia desnudez existencial, ¿no? ujú, Pero no llegan al punto, empieza digamos que ahí empieza el drama porque no se arrepienten. Una de las cosas que yo siempre me he cuestionado, ¿qué hubiera pasado si Adán, una vez que Eva cae, en vez de decirle a Dios, la mujer que tú me diste y hacerse la víctima, porque fue lo que hizo, se hizo el víctimo, ujú. dijo, la mujer que tú me diste, dice, Señor, perdóname, tomo total responsabilidad. Extreme Ownership, Claro, ¿no? Extreme Ownership, ¿te acuerdas del libro Extreme Ownership? algo Yo así. descuidé a mi esposa y este malvado la sedujo y ahora tenemos estas consecuencias, pero yo no caí. Yo no me fui tras de mi esposa, sino que aquí estoy, Señor. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? O que simplemente dice, sí, Señor, y además me fui detrás de ella. No fui el líder que tú me llamaste a ser, sino que yo permití que mi esposa fuera la líder y ahí me voy. Porque es lo que pasa, ¿no? Muchos Ujú. hombres dejan a Cristo, dejan a Dios, dejan buscar a Dios porque sus mujeres son muy materialistas. Yo fui tentado, claro, en ese sentido muchas veces, ¿no? Y cuando caes en esas, te vas por las cuestiones materiales o cualquiera que esto sea, ¿no? Pierdes el liderazgo, pierdes inclusive el respeto de la mujer. Así Pero yo es, quiero que hubiera pasado, hubiera sido una historia totalmente distinta, ¿no crees? absolutamente. Y también vale la pena recordar de que hay otros historias relacionadas con dos hermanos desde el Génesis. Empezamos con Caín y Abel, ¿verdad? Este, eh, Ismael e Isaac, Ismael, Jacob y Isaac, Esaú.
Jacob y José y Esaú, sus hermanos. José y sus hermanos. Sí, sí, exactamente. Toda esta sabiduría de alguna manera está recogida aquí. Pero si te fijas, también es, de alguna manera es también una lección didáctica, ¿no? Tanto para los fariseos como para los pecadores, como diciendo, miren, si ustedes, como el Señor decía, ¿no? El que tenga oídos que oiga, o sea, el que pueda entender, ¿verdad? Que entienda, ¿no? Miren, aquí están ustedes reflejados, ¿verdad? Hay unos que están lejos y se arrepienten y el Padre los va a recibir con gran gozo. Y hay otros que están cerca, pero no están tan cerca. Y esos no tienen el favor del Padre. No, y hay situaciones dramáticas, como precisamente el caso de Caín, que se va también por la libre, deja a Dios, deja al Padre y no hay, y no ves tú un arrepentimiento, un regreso, una vuelta al Padre, ¿no? Ujú. Es la pérdida total y sí, es lo maravilloso de Cristo es que nos muestra el camino de regreso a casa, como nadie en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque antes era el camino de Así regreso a es. casa, era pórtete bien. Y el problema del antiguo pacto, que ese es lo que estábamos hablando en la ley, ¿no? El antiguo pacto, es que era el pacto de la ley de mosaica, de tienes que cumplir con la ley mosaica, y sin embargo no hubo nadie, ni ha habido nadie jamás que cumpla con la ley mosaica, ¿no? Entonces, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3. Es mediante Cristo que cumple, Él cumple toda la ley. Él es el que abre la puerta del paraíso y por eso Él es el camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre sino por Él, porque es a través de creer en Él. Que eso también es un golpe al ego, porque le estás pidiendo al ego que renuncie a su capacidad de hacer. Le pides al ego, ¿sabes qué? No se trata de conocimiento intelectual, no se trata de capacidad moral, no se trata de capacidad heroica, no se trata de hacer puntos, se trata de rendirte a ti mismo. Y aún los niños están más cerca del reino de los cielos que tú. Siendo un macho bravo, guerrero, intelectual, espiritual o espiritualoide o como político y demás, ¿no? Y eso al ego le choca. Al ego le repatea que un niño esté más cerca que tú del ser en el reino de los cielos, que un humilde está más cerca de Dios que tú, que una prostituta está más cerca de Dios que tú, Así es. sabiendo hebreo y griego y arameo y Así demás, ¿no? es. Ajá. ¿Por qué? Porque es contra el ego. La Ujú. filosofía de Cristo es contra el ego y eso al ego le repatea. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos ganarnos el cielo. No, Señor, yo me lo gané. Yo estoy aquí porque me gané el cielo. Y eso es lo que nos dicen todos los religiosos, ¿no? Todos los religiosos, todas las culturas religiosas de todo el mundo. Ya cuando alguien te dice que tú te tienes que ganar el cielo, aguas, estás ante un fariseo. Sí, así es. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con el pensamiento mágico, ¿no? Que está presente en toda la idolatría. El pensamiento mágico, ¿por qué? Porque pensamos que con nuestras acciones podemos hacer magia más allá de nuestras capacidades normales, ¿verdad? Entonces, ganarse el cielo, ¿verdad? Entrar en esa dimensión espiritual, inmaterial, ¿verdad? A través de nuestros propios méritos, oye, pues no manches, ¿no? No, pero así es Porque, como te enseñan en la cultura católica, en la cultura no, claro. maometana, en la cultura mormona, en la cultura de los testigos de Jehová. Casi todas las religiones, inclusive las cristianoides, Ujú. son haz puntos y vas a salir más pronto del purgatorio, vas a llegar más Así rápido es. a ser de los 144,000, vas a poder estar con tus 400,000 vírgenes en el paraíso si haces cualquiera de estas cosas que yo, el chamán, el pastor o el sacerdito te dice que hagas, ¿no? Y nuevamente es un Ujú. discurso del ego. Y lo contrario a lo que dice Jesucristo es, sé celoso y arrepiéntete. Aquí estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3. Sé Ajá. pues celoso y arrepiéntete. Hay una cosa vamos a leer Apocalipsis 3 porque
A mí me encanta lo que dice aquí, porque es precisamente contrario al ego. Desde el 14, el Señor habla a Apocalipsis 3, 14. El Señor le habla a las iglesias, está hablando el mensaje a las iglesias, y en el mensaje a la iglesia de la Odisea dice algo muy interesante. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por Ujú. tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es totalmente contracultural. ¿Quieres sentarte en el trono de Dios con Cristo? Tienes que vencer y darte por vencido, vencer el ego y rendirte y decir: Señor, me arrepiento, te abro la puerta de mi corazón, entra a mi vida porque yo no puedo. Porque no es cierto que soy rico, no es cierto que tengo vestiduras blancas, estoy pobre, ciego y desnudo. Y entonces yo necesito que tú, Dios, me des verdadero oro, verdadera ropa para vestirme, y que me des colirio para que unge mis ojos y realmente vea, porque soy un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no hay nada más duro que decirle al ego que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Así lo que nos es. dice aquí, esto que nos dice aquí Cristo directamente en Apocalipsis 3, es total y absolutamente radical, contracultural, y lo que te está diciendo es: conviértete en un niño, Ujú. deja tu intelectualidad. No es cierto que eres muy intelectual, no es cierto que eres muy conocedor, no es cierto que te la sabes de todas, no es cierto que eres muy bueno, no es cierto que eres muy guapo y que eres muy sexy, que eres muy, y que eso a Dios le interesa, no es cierto que porque eres rico ya la hiciste. No, 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 no. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínate que tú le dices a Elon Musk: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De nada te sirve que tengas 5 compañías enormes? Te vas a morir y vas para abajo. O que le Así digas a es. un Bill Gates, ¿no? Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De nada sirven tus billones. Dios sabe que anduviste con niñitas. Ya se le, Dios y los que hemos leído los files de Epstein sabemos. Ujú. Y eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto es la realidad. Eso es lo más dramático. Hay mucha gente que se las da de muy macho. Es que yo soy muy macho. Es que yo soy muy macho. Y mira mis bigotes, mira de macho. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y darte realmente cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo es la clave para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo entras en el reino de los cielos? Tú no entras. Tú le permites a Cristo que entre a tu corazón. Por eso le abres la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ya abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, al que recibes es al eterno. Amén. Recibes al maná que cayó del cielo. Recibes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibes al bueno, al efectivo. Recibes la presencia de Dios en tu vida, y esa presencia es la que te vivifica y te cambia. Bueno, algo más que quieras decir, No, nada más que Memo. necesitamos meditar en cómo estudiamos la palabra y también qué hacemos con las palabras que el Señor Jesús nos dejó plasmadas ahí en la Biblia.
yo creo que esto es muy importante lo que tú dices porque es como nos habla Dios. ¿Cómo te habla Dios? Lo hemos dicho muchas veces, sobre todo en la iglesia, y es cuando tú lees la Biblia, que es la palabra de Dios, tú la pones en tu mente y empiezas a entender, después de años tal vez, o después de algún tiempo, empiezas a atar cabos. Pero lo más interesante es que cuando tú le haces una pregunta a Dios, Él te recuerda su palabra. Yo antes de conocer a Cristo, yo leía el I Ching. ¿Has leído el I Ching? El I Ching del taoísmo. El I Ching o el I Ching. Es I Ching en chino, I Ching en inglés o no sé. El I Ching. Pero el I Ching, que es el libro sagrado de los chinos, eh, recordarás que tú lo lees mediante, tienes unas moneditas, no le haces una pregunta al I Ching, tú eres las moneditas y vas formando, las tiras 6 veces y dependiendo de dónde caes, va formando un ideograma, le llamamos, ¿no? Si cae de una forma, nada más le pones uno abierto. Si cae de otra forma, le pones un cerrado, ¿no? Y vas formando, ya formas una imagen y luego la buscas en el I Ching y esa es la respuesta. Bueno, esta idea de que un libro te da las respuestas es antigua, ¿no? El Ujú. I Ching es satánico, o sea, te da las respuestas de Satanás. La Biblia, cuando tú la tienes en el corazón y tú le preguntas a Dios algo, Dios te va a recordar su palabra. No tienes que tirar moneditas, sino que tú te pones en oración, le dices, Señor, tengo esta situación. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es no airarte, ser tardo para airarse. Tienes que guardar la calma. Te recuerda la palabra, ¿no? O sea, si te ofendieron, perdónalo, no saben lo que hacen. Te recuerdan cosas, Dios, ¿no? Ujú. Cuando no lees la Biblia, es muy difícil que el Dios te recuerde lo que no has leído. Sí lo hace, digo, claro que lo hace, pero es más difícil, ¿estás de acuerdo? Entonces, Claro, es muy importante leer la Biblia, aunque a veces no sabemos griego, ni hebreo, ni latín, ni sabemos las versiones adecuadas. Es muy importante leerla, aunque sea la católica, aunque sea la que sea, porque Dios es el que filtra lo que tú tienes que oír. Y esto así que es. nos leíste hoy es muy importante porque nos recuerda que tenemos que arrepentirnos, volvernos a Dios. Cuando tenemos una situación y te das cuenta, híjole, ¿qué me metí, Dios? Estoy aquí entre los cerditos, mano. Estoy comiendo algarrobas. ¿Qué tengo que Sí, hacer? Tienes que volverte al Padre. así es. Y bueno, con esto los dejamos. Ya se nos acabó el tiempo, pero le damos gracias a Memo. Memo, gracias. Siempre interesante lo que nos traes. No, pues el Señor nos da cada uno según su necesidad. Gracias. Tenemos mucha necesidad de la palabra y de lo que tú nos comentas. Gracias, yo, y gracias a todos los que nos ven. Les pedimos que nos den su like, que compartan, que nos pongan comentarios. Siempre es bueno saber de ustedes. Les mandamos un abrazo. Que Dios los bendiga. Cuídense. Hasta la próxima. Igualmente, bendiciones. Bye bye. Bye.